Déjate envolver por los relatos que inspiran, emocionan y te transportan a otros mundos. En Entre Cuentos, cada episodio es una puerta abierta a la imaginación donde las palabras cobran vida y te invitan a soñar. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Cuentos. Hoy tenemos 3 invitados de lujo: Mauricio Linares, Flor Sanabria y Marco Frechas, que es nuestro invitado especial del día de hoy, de Paraguay para el mundo. Bienvenido, Marco. Muchas gracias y bueno, un gusto estar aquí compartiendo no solamente contigo, sino aquí con estos dos artistas locales. Qué bien. Nos enteramos que hoy estás de gira en Colombia y hoy tienes una presentación muy chévere en un café bar aquí cercano en Galerías. Sí. ¿Dónde es? Aprovechemos y le contamos al público que va a estar en un lugar que se llama Bahía. Esto queda en la carrera 23, número 52A08. Eso es Galerías. Eso es Galerías. A ver si nos vemos esta noche. Esperamos que se nos llene, que llegue mucho público, que los seguidores de esta emisora nos acompañen y vayan y curioseen lo que es la puesta en escena de Marco. Pues porque obviamente es la única función, ¿no?, que voy a tener en Bogotá, así que si se lo pierde, se lo pierde. O sea, toca ir o ir. Toca ir. Otra opción. Bueno, Marco, para ir conociendo un poco tu trabajo, ¿cómo llegaste a los cuentos? ¿Cómo fue esa relación para dedicarte a la narración oral? Pues, curiosamente, gracias a un colombiano, porque yo venía del teatro popular. En Paraguay el teatro está muy vinculado al tema de los movimientos campesinos y todo eso, el teatro popular. Yo vengo del teatro juvenil, el Festival Nacional de Teatro Juvenil, que es una experiencia, porque en Paraguay hubo una dictadura muy larga, la más larga de Latinoamérica, 35 años gobernando un mismo personaje. No mató tanta gente, pero sí mató todos los procesos culturales, con lo cual el teatro, la música se permitía cierto tipo de música, entonces era como muy complicado tener referentes. El teatro solamente existía en Asunción y un tipo de teatro. Entonces, cuando arranca la democracia en el 89 y detrás de eso entramos todos nosotros, yo entré ya después, ¿no?, en el movimiento de teatro juvenil, y a partir de ahí, de hacer teatro popular, teatro comunitario, conocí, un día estaba en un foro de la Triple Frontera ahí cerca de las cataratas del Iguazú, y apareció una chica uruguaya diciendo: estamos buscando a cuenteros paraguayos porque en Uruguay hay un movimiento de cuentería y no saben nada de Paraguay. Y yo le dije: mira, yo no sé lo que es eso de la cuentería, pero nosotros trabajamos con historias populares desde el teatro. Y entonces ahí fue que contacté con la organización y me comentaron un poco lo que necesitaban, y tenía que yo llevar a un señor, a un narrador natural que cuenta en guaraní sus historias. Me comprometí a llevarle a ese festival. Pero el señor me engañó, no apareció para el viaje y me tuve que ir yo solo. Y entonces, como yo tenía unas historias populares y todo eso, me las conocía y me fui como observador y al final terminé contando. Era un festival popular, también así entre bibliotecas populares y todo eso. Y ahí como que yo vi lo que era la narración oral o eso que llamaban la narración oral, y al principio me asusté un poco, conté un par de historias y ya con esa experiencia, eso fue hace no mucho, 2005, 2006, con esa experiencia al año siguiente iniciamos un proceso en Paraguay de esto que se llama la narración oral, porque sí hay muchos narradores en Paraguay que también son bastante escénicos, la verdad, y en guaraní. Entonces llevamos esta experiencia a Paraguay, montamos una escuela con profesionales que fueron de otros países, y así es como que me hice profesionalmente cuentero, por decirlo de una manera. Pero si vamos a buscar en los orígenes, yo vengo de una cultura muy oral y muy permeada por la lengua guaraní. Nosotros indistintamente hablamos el castellano y el guaraní, y es más, lo mezclamos todo. Y de ahí mi abuelo, la gente con la que yo crecí, contaban muchas historias, y somos de familia numerosa, no, lo siguiente, numerosísima. Mi mamá y yo tuvieron 14 hermanos, son 14 hermanos, somos 85 primos hermanos, y había que contentar a esa gente, no solo con comida, sino alimentándole con historias. Entonces, por ahí digamos que surge el origen de todo esto. Qué bien, qué bonito.
Has narrado en varios países, ¿no? Sudamérica, Europa. Sí, yo cuando empecé, el mismo año que empezamos con este proyecto de Paraguay, del movimiento y todo eso, tuve la suerte, ¿verdad? Que en ese grupo de gente nosotros montamos un festival en Paraguay y a partir de ahí conocimos gente y una cosa llevó a la otra. Yo conté en Bolivia, en Chile, en Argentina. Argentina voy mucho, de hecho. Y Uruguay también, en su momento. A Colombia llegué hace 15 años exactamente, la primera vez para contar cuentos. Luego al año siguiente volví a estar y luego ya no me invitaron nunca más. Pero sí, Colombia y estuve en Perú. Y pues como ahora vivo en Europa, en España, me fue muy bien en ese sentido, ¿verdad? Casi toda España. Yo recorrí las 17 comunidades autónomas creo que tiene España, recorrí las 15 contando cuentos. Y también como una cosa así extraña o curiosa, también me invitaron a un festival en Estrasburgo, en Francia. Que a mí cuando me invitaron a ese festival yo no sabía ni dónde quedaba. Pensaba que Estrasburgo era Alemania. Pero no está tan desencaminado porque alguna vez fue a Alemania, ¿verdad? Sí, varias veces. Realmente hay gente que vivió, gente que tiene 90 años y que 3 veces cambió de nacionalidad por las guerras, ¿no? También fui a contar ahí y a Portugal. En Portugal tenemos una relación. Los portugueses tienen muy desarrollado el sentido de la escucha, incluso en otros idiomas. Cosa que, por ejemplo, los españoles no. Cuando un portugués le habla a un español, probablemente no le entienda el español. Pero el portugués sí, se esfuerza muchísimo y me gustó mucho también esa experiencia, ¿no? De decir, bueno, ¿y esta gente será que me va a entender? Porque no es el mismo portugués de Brasil. Sí, Es diferente, vocalizan todo para adentro, adentro. Ya. Entonces, en vez de solidaridad, que dicen los cariocas, ellos dicen solidaridad. Entonces es como muy... No, es difícil de entender. Ya. Es que, perdóname, es que sabes también por qué se da, porque el portugués de Brasil es una mezcla entre las culturas originarias, los africanos y los portugueses. Entonces hay estas mezclas que se dan. Esto como muy abierto. Sí, además esos son gente muy feliz, en cambio los portugueses. Los portugueses son... Sí. Ve, Marquito, una pregunta, hermano. Sí. Es que ahorita hablabas que los primeros cuentos, los que llevas a Uruguay, son cuentos populares. Aquí también bueno, aquí hay como una confusión. ¿Esos cuentos populares son cuentos de tradición oral? O porque aquí hay una cuestión que me parece bellísima. En los barrios populares, yo que a veces hago una función mensual o hago una cada 2 meses en barrios muy, muy, muy populares, he encontrado que se ha generado, hay historias. Entonces, aquí estos barrios populares tienen asentamiento de gente desplazada por la violencia. Entonces cuentan unas historias como una nueva tradición oral, pero de ciudad. Eso que llevabas allá, porque en Paraguay sucede lo mismo, que los barrios, por ejemplo, estos asentamientos, que son estos barrios bien pobres, el tipo de historias que cuentan son muy de barrio, con un toque también de... ¿Cuál de esos dos llevabas o cómo era el Yo, sobre todo, trabajo más el tema de tradición oral, ¿verdad? Nosotros le llamamos cuentos populares, por decirlo en un término genérico, porque también hay que entender que Paraguay es una cultura, aunque ya no exista casi campo-selva, es una cultura eminentemente silvestre. O sea, nuestra relación con la selva o los bosques es muy vital. Sí. Incluso Asunción, que es una ciudad que yo siempre me río cuando me dicen, bueno, pero Asunción, para mí Bogotá es lo más gigante. O sea, yo estuve ahora en Bucaramanga y me dicen, no, es que Bucaramanga es una ciudad pequeñita, me decían ellos mismos. Es que Asunción es una ciudad que tiene 600.000 habitantes. O sea, imagínate toda la dimensión de los pueblos y las ciudades de Paraguay. Entonces yo llevaba mucho estas historias populares que también aquí están, ¿verdad? Los relatos de Pedro de Urdemales, ¿verdad? Que en Paraguay se llama Perurima y acá creo que hay unos Pedro Rimales allí por Medellín y todo eso que se cuenta. Y ese tipo de historias es las que nosotros llevamos, pero es verdad que ahora hay toda una nueva forma de vivir, que es esa gente desplazada del campo, en nuestro caso no tanto por la guerra, sino por la invasión sojera, ¿no? La soja transgénica.
y los envenenamientos y todo eso. Entonces la gente viene y desarrolla una cultura propia que no es ni campesina ni termina de ser urbana. Sí, pero es un híbrido bien Sí, bonito. sí. Incluso en la música. Música, hay muchísima música, muchos jóvenes ahora, por ejemplo, que hacen rap y combinan, por ejemplo, una cosa tan moderna, por decirlo así, tan actual, con el guaraní que es tan ancestral, porque si hay algo que a nosotros nos atraviesa en todas las etapas de la vida, en todas las facetas y sobre todo en la artística, es el guaraní. O sea, eso es una cosa que yo diría única del Paraguay, que es probablemente de las pocas cosas que nosotros podemos decir, esto es genuinamente de este país. Además hay una cosa, Marco, que el guaraní es una de las lenguas más estudiadas del mundo, porque se han dado cuenta que es una lengua muy poética. Sí. Por ejemplo, allá no sé si se está lloviendo duro, sino crean como un Sí, poema. sí. Es el guaraní es una lengua preciosísima. Y tiene una Y mire que, bueno, perdón Sí. interrumpir, pero me parece muy al lugar, porque en estos días hablaba con un amigo sobre, pues que habías llegado acá, que estabas acá, y una de las cosas que se resalta precisamente es que, por ejemplo, acá en Colombia tenemos muchas lenguas nativas autóctonas que nosotros, digamos, por ejemplo, como bogotanos, no las conocemos. O sea, uno puede escuchar que como habla el guayú, que como habla, pero uno no aprendió esas lenguas, o sea, a nosotros no nos enseñaron. Mientras que el guaraní es algo que tú mismo me contabas también, que hablan desde los niños hasta los adultos, y fuera de eso, es muy loco porque yo a veces escucho a Marco hablar y revuelven además el guaraní con el español, entonces una parte en guaraní y la otra en español, y uno queda como, espere, pero es muy chévere porque uno o sea, se conserva la raíz, o sea, se allí conserva todos los lo espectáculos, independientemente del género, todos los espectáculos de alguna u otra manera meten el guaraní, porque nosotros hablamos en español o creemos que hablamos en español y de repente le metemos un sufijo o un prefijo en guaraní que no cambia absolutamente nada la oración, pero si tú llegas allá... A eso quería yo preguntar ahorita, Sí. porque digamos, ustedes que tienen, digamos, un bagaje internacional, Sí, sí. ¿cómo hacen para poder contar la misma historia? Porque aunque compartimos el idioma, no es culturalmente igual, es decir, la palabra no significa lo mismo acá que allá, ¿sí? Entonces, ¿cómo contar una historia sin que pierda su esencia? ¿Cómo manejar el idioma, las palabras? Esta mañana hablábamos con Marco, el chino que no es chino, El chino que no es chino, el pelado que no es pelado. la vieja que no es vieja. Porque claro, yo les cuento una anécdota. Yo tenía un jefe, trabajaba en un proyecto de la cooperación alemana, era un proyecto sobre salud sexual reproductiva. Nosotros montábamos con jóvenes de mi pueblo obras de teatro que tienen que ver con eso. Y llegó un jefe, o sea, una especie de interventor, una cosa así, que era paisa allá. Y una vez estábamos hablando, y como ya entrando en confianza, y estábamos hablando de habían contratado una consultora. Y estábamos hablando de ella, de su trabajo, y el hombre me dice, pues, todo esto no existía en WhatsApp, me dice por chat creo que era. No, y la vieja esa me dice, y yo le digo, no, pero no es vieja, le digo yo. No, sí, te estoy hablando de la vieja. No, pero igual aparece, pero no tanto, le digo yo. Y me dice, ¿pero por qué? Me dice, ¿cómo que no parece vieja? Y no, le digo, porque tendrá mi edad, le digo yo. Y claro, para nosotros vieja es persona mayor, ¿no? Anciana o... Sí, claro. Adulto mayor, sí. Y claro, entonces aquí pasa mucho eso, ¿verdad? Las acepciones, ¿no? ¿Verdad? Nosotros tenemos toda la influencia del Río de la Plata, un poco con la palabra coger, ¿no? Que uno no puede ir cogiendo por la vida así plátanos y cosas así. Entonces es difícil y uno tiene esos choques culturales a veces bastante fuertes. Sobre todo pasa mucha vergüenza cuando va en instituciones públicas, en colegios y le cuenta historia a los niños y todo eso. Yo, muchas de las historias que empecé contando las recogía en guaraní, de estas historias populares, por ejemplo, ¿verdad? Porque era lo que circulaba en mi pueblo y en las primeras historias que yo escuché. Y el desafío fue cuando yo
sobre todo cuando me fui a vivir a España, es cómo yo traslado esto que se cuenta en guaraní a una lengua en la que nos podamos entender. Y ahí ese fue el desafío. Yo en muchas de las historias, por ejemplo, dejo algunas frases en guaraní, no las traduzco simultáneamente porque me parece demasiado repetitivo, pero le buscamos, ¿no?, la forma en que esas pequeñas expresiones en guaraní queden ahí, no para enseñar el guaraní, sino para que la gente tenga una idea que estas historias, de dónde provienen, y por lo menos tenga una idea de, suena a esto el guaraní. No, porque uno escucha el alemán, el inglés y dice, eso es el alemán, eso seguro es alemán, pero tú escuchas probablemente en Colombia el guaraní y ¿eso qué es? Piensas, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho jugar con eso, como un juego lingüístico más que enseñar el guaraní, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas. Y sobre todo porque también nosotros, honestamente, los paraguayos, no somos los eternos desconocidos. Y mira que ya hay redes y todo eso, pero yo siempre, cuando vine a contar por primera vez aquí en Colombia, en los colegios entraba y decía, tengo una pregunta antes de empezar, ¿conocen algún paraguayo? Nadie conocía a un paraguayo, ¿verdad? Porque, bueno, no sé, estamos muy lejos unos de otros, culturalmente quizá tengamos muchas diferencias, o sobre todo económicamente, ¿no? Y eso pasa es que mucho. además, mira, aquí en Colombia, por ejemplo en Bogotá, encontrar restaurantes peruanos, argentinos, chilenos, uruguayos, y nunca un paraguayo. Entonces un amigo me decía, los paraguayos no comen. Yo le dije, pues debe ser. Me dice, pero... Madrid está lleno de restaurantes paraguayos ahora que, por suerte. Mira, cuando nosotros contamos en un festival, que fue la única vez que contamos en un escenario, que a mí, tú dices que hace 15 años, se me hace que fue más tiempo, pero bueno, es que estábamos muy jóvenes. Sí. Yo recuerdo mucho, hay una cosa que a mí me impactó mucho de vos, y fue escucharte, estabas contando y de repente pasabas al guaraní, y yo no lo entendía. Claro, porque tú vas generando el contexto, pero hay una cosa que me impactó mucho porque yo me salí para verte, porque dijiste, loco, ¿cómo hace? Y es que uno no necesita cambiar la palabra en algún país, es un gesto. Uh-huh. Es el recurso del cuerpo. Sí. Tú haces un gesto y la gente ya entiende que esa palabra va por otro lado. Sí, sí. Porque en mi caso yo no le cambio nada. Pero no, ¿por qué? Si yo los escribo, ¿por qué tengo que cambiarlo? No, yo lo cuento tal. Pero si uso un gesto. Entonces la gente dice, entonces ya entiende. Eso es el recurso del cuerpo. Sí, uno no va por la vida preguntando aquí cómo se dice tal cosa, porque eso, imagínate uno yendo en un año a 100 países, cambiándole en cada país, termina uno, el cuento se le cae, musicalmente se derrumba. Es que la palabra es música y los cuentos son música. Y tú no puedes coger a un Schubert y meterle un acordeón vallenato, porque se cae. No, pero eso mismo, lo que acabas de decir me parece que es la clave con la que yo me encontré en algún momento dado, que es contar las historias que se cuentan en guaraní en español, que en mi caso es un poco más difícil porque no es terminología, sino es un idioma, una lengua completa, sin que pierda la sonoridad de cómo se cuenta en guaraní. Ese para mí fue el desafío siempre, ¿verdad? O sea, por eso yo siempre, cuando mi madre habla en alguno de los cuentos que son más autorreferenciales, mi mamá habla en guaraní porque mi mamá habla en guaraní, mi mamá te riñe en guaraní y te manda al diablo en guaraní. Entonces, ahí está yo creo que la cuestión. Y yo creo que es muy sano también que si tú te vas a España y te vayas con toda tu colombianidad o tu rolidad o de donde sea y cuentes de esa manera. Porque el público que es sabio muchas veces, hay gente que directamente se niega a eso. Hay gente que dice, no, yo no le entendí nada, no sé lo que quiso decir y qué sé yo. Pero hay público que, por ejemplo, termina la función y se te acerca. Oye, a mí se me acercó una señora que además era francesa en Estrasburgo, porque el público generalmente eran latinoamericanos, pero dice que entendió más o menos toda la historia, pero había, ¿qué es tal cosa? Te dice. Te pregunta el término exacto. Entonces te da también esa posibilidad de que la gente curiosee, se relacione contigo de otra manera y todo eso. No sé, hay tantas expresiones, por ejemplo, como churro. ¿Aquí qué es un churro? Es el pancito. El cosito que se come, ¿no? Y churro en Paraguay es eso, pero churro en Paraguay es una expresión, o sea, por ejemplo, hoy qué churro has venido. Bueno, aquí también. Sí, Flor, pues vino muy churro. Churro también es un halago. Pero en España es todo lo contrario. En España, o sea, me salió un churro, dice, cuando te sale feo algo. Entonces,
churro es algo mal hecho. Sí, según la algo Real feo. Academia de la O sea, Lengua, por es extensión cosa es mal feo. hecha. Entonces, claro, tú dices, por ejemplo, ay, mira, vengo tan churro, ¿verdad? Entonces, es todo lo contrario, ¿verdad? Que la lengua es tan dinámica, ¿no? Que a veces hay términos que compartimos que Como son... aquí el bocadillo es un alimento hecho en guayaba. En España a mí me dijeron que eres un bocadillo. Dije, uy, pues yo me voy a sentir en mi tierra. Pasaron una cosa y yo buscando De un jamón, bocadillo. Y no, de pero esta queso. huevonada, ¿qué es? Pues no era un... Es, por ejemplo, volviendo al tema, Florecita es clown y es actriz, ¿no? Sí. Y pues cuenta historias. Y su fuerte es la de los niños, pero la última vez que fue ahí en San Felipe, que te vi contando que estaba con Samuelito y ella no contó para niños. Entonces hay una cosa que Flor va contando y saca un poco el clown, saca un poco lo que es actriz, y son los gestos los que... Y entonces creo que había 2 niños y estaban entendiendo perfectamente la historia, porque es que el gesto también colabora mucho. El gesto es como el instrumento, vos tenés el contrabajo, ese es el gesto. Sí. Que es el que genera la musicalidad. Entonces tú vas ahí siguiéndola, el que marca todas las... El contrabajo es el que marca, como la batería, que marcan, ¿no? Es importante el trabajo de cuerpo, o sea, es vital, así no seas actor, así solo trabajes manos, así todo el tiempo hagas esto. ¿Ves? Aquí había un cuentero que era Carlitos Román, él no se te movía para nada, pero solo movía las manitas y uno le entendía todo. El rey del metro cuadrado. Sí, menos del metro cuadrado. Como Yoshi, el japonés, que Yoshi, también uno a veces uno dice que le va a entender a este y no sale con unas... Muy plástico. Sí. Pero ahí es donde uno encuentra lo maravilloso de la palabra, ¿no? O sea, Sí. y de lo que es la diferencia entre, por ejemplo, lo que es la lectura interpretada, hablando precisamente desde el teatro, porque en la lectura interpretada te sientas y lees el texto con interpretación, ¿sí? O sea, metiéndole la voz, metiéndole el personaje, pero es la voz. Sí. Pero mientras que nosotros narrando, o sea, ya aplicando la narración, pues sí o sí el cuerpo está implícito, así sea que solo muevas los ojos. O sea, si tú conectas desde tus ojos al público y tu instrumento físico es tu cara, o como dice Mau, las manitas, o hay otras personas que digamos que ya es como lo que llaman también la narración oral escénica, que ya es como meterle mucho el cuerpo, como lo que vimos hoy de Toño. Sí, que entonces, eso es más cerca del teatro, ¿cómo? ¿no? Claro, y uno se da cuenta las herramientas escénicas, digamos que en mi caso las veo técnicamente porque pues uno como actor sabe que está utilizando, sí, o sea, lo que es la transformación del objeto que también es permitida dentro de la narración. Sí, me parece muy chévere que Mau habla de cosas que sí me parecen importantes meter. Por ejemplo, a Marco yo lo he visto y también el gesto, el cuerpo, entonces, y los sonidos. Entonces, ¿cómo hago shu? Y ya me imagino el machete cortando? O sea, y volvemos al asunto, es un gesto y es un sonido. Y no importa en dónde esté, se hace shu. Y si ya explicó que era un machete, o sea, que era una herramienta, no importa en dónde esté, la van a entender. Pero mira La que- van a dibujar de una manera Sí. distinta, pero... Que hoy en la Jariana que contó el cuento del machete, él hacía el ruidito. Y a mí, pues, en el valle, los coteros, cuando se corta, porque yo cortaba de pequeño para poder comer, cortaba caña. El machete no suena así, pero el gesto que hacía Marco hoy, yo eso es un machete. Y en ese, mira lo que te puede hacer un gesto, a veces hasta más que una palabra. En un momento tenía yo 11 años y estaba cortando caña. Cada vez que él hacía así, volvía yo a los 11 años. ¿Ves? Entonces el gesto es importantísimo porque el gesto es universal. Eso Bueno, es sí, universal. eso es universal. Pero entonces, o sea, la pregunta mía sí va porque, por ejemplo, acá mismo en Colombia, refajo. Un refajo en Bogotá es colombiana con cerveza, pero en Bucaramanga es guarapo. Sí, pero Entonces, eso ¿cómo hacer para llevar ese mensaje sin cambiar la palabra? crear la imagen. Sí. ¿Entiendes? Creas. Que todo guarapo viene en una totuma. Y ahí uno va creando la imagen. Mira, hay una cosa que en la escritura uno aprende, y uno lo aprende a partir de una frase de García Márquez. García Márquez decía que cuando un escritor se aburre, el lector se aburre. ¿Ves? Entonces, cuando uno
va a contar, si yo voy a contar una historia sobre el guarapo, lo básico es que tengo que haber tomado guarapo alguna vez. ¿Para qué? Para tener la sensación. Es fuerte, es suave, ¿ves? El olor, el sabor, todo eso. Cuando yo tengo claro eso, yo no necesito decirle a la gente guarapo. Hago un gesto, algún movimiento, y la gente lo entiende. Claro. Entonces es una cuestión de conocer. Es que mira, hay una cosa, no sé si pasa en Paraguay, Marquito, pero hay una cosa que aquí la gente no se prepara para contar, que creen que te subes al escenario y cuentas un cuento, pero no estudia todo lo que implica la simbología de la palabra, la simbología del gesto, porque los gestos no surgen por surgir. Aquí se quedan como que abrió la puerta y hacer este gesto, pues uno ya sabe, cualquier persona sabe que abre una puerta, ¿me entiendes? Sí. Pero no se quedan en la cerradura, por ejemplo, no explican o sea, el gesto no, es como el que está hablando por teléfono y le dice al otro, no, entonces vos coges aquí a la esquina y volteas, como para que no te está viendo, ¿me entiendes? Pero no hay un estudio profundo de eso, entonces por eso son las limitaciones. Yo no sé si en Paraguay hay, pero por ejemplo, yo el día que te vi a vos, Marco, yo me salí a verte, que yo estaba atrás y te escuchaba y dije, no, yo tengo que ver. La primera sensación fue que este loco es de tradición oral, y cuando salgo y veo pues, un monstruo, que dije, este tipo es actor. Este ha hecho teatro, porque es que se le notaba, pero, o sea, no era que se le viera mecánico, sino era el trabajo de actoral de Marco lo lleva a la naturalidad completa, pero limpia. No es esta vaina que se hacen así, sino que cada movimiento, él puede hacer esto y un poquito lo sube, pero hay una naturalidad y dije, este tipo hace teatro. Y ya después con lo de no tener que a mí me parecía bellísimo, porque este hombre contaba un pedacito en guaraní y le daba la posibilidad a uno de imaginar. Te daba la posibilidad, puede decir que lo que él decía no fuera eso, pero uno se va con una frase preciosa. Ahí fue cuando yo me fui a estudiar guaraní, no aprender la lengua ni dije esto, porque uno sabe el guaraní de dónde viene, pero no sabía la importancia, lo que significaba. Entonces, eso fue. Sí. ¿Y de dónde, o sea, cómo separas el actor de teatro del cuentero? Yo cuando... ¿Cómo lo hacen? Porque tú también eres actriz de teatro, entonces ¿cómo manejar esa separación? Yo tengo una ventaja, por ejemplo, que yo no vengo de la escuela de teatro propiamente, o sea, no hice una academia de teatro y todo eso, o sea, yo vengo de la escuela del teatro popular, incluso el teatro Boal y compañía, pero que en Paraguay es mucho menos académico y todo eso. La gente empezaba a hacer teatro con sketches populares, que normalmente eran en guaraní, que son como pasitos de comedia, y provengo de ahí, con lo cual también todo el tema del desarrollo del cuerpo no es tan mecánico. Es más musical. Es más musical, es más... acuerdo a las palabras. Porque además tienes que contar siempre en espacios no teatrales, sino yo qué sé, en un espacio abierto, entre árboles, entonces también toda esta cuestión de fijar al público, si el público está detrás y cómo trabajar eso, también. Entonces, pero cuando ya me metí en el tema de los cuentos, yo siempre entendí la diferencia que hay entre una cosa y otra, entre lo de narrar, lo de contar y lo de representar una historia. A mí no se me complicó eso. Es verdad que yo veo mucho lo que pasa, por ejemplo, con actores, sobre todo más académicos, que vienen y hacen un trabajo. Por ejemplo, yo trabajo mucho desde el cuerpo, pero yo no sería capaz de hacer lo que vimos hoy, por ejemplo, de Fonseca, ¿verdad? No, porque para mí eso es como casi no sé si la palabra sería demasiado trabajo o demasiado, porque tienes que tener una buena técnica y todo eso. Sin embargo, él es una historia extraordinaria. O sea, a mí me gustó mucho el trabajo, ¿no? Sí, pero yo, por ejemplo, no hago eso. Sin embargo, trabajo desde el cuerpo también. Y por eso yo creo que a mí me fue bien en España con historias propias, historias populares de Paraguay, porque tengo esta cuestión de lo que decías tú, ¿no? El gesto, el dibujar, ¿no? La escena, la imagen, antes que decir esto, ¿no? ¿Verdad? Que se rascó la cabeza, ¿no? Y estoy mostrando Sí, que eso es como un doble lenguaje casi que... Es como una redundancia. Cuando empezamos recién
queremos, ¿no? Sí, que está ahí. Y este va corriendo y hacen como si estuvieran haciendo pantomima. Sí, sí. Nadie corre así. Ve, a mí, por ejemplo, me parece una cosa muy chévere porque Florecita hace stand-up, hace teatro, hace clown y hace cuentería. Y esa misma pregunta que le haces a Marco, yo creo que sería clave porque es que ella hace, por ejemplo, el stand-up no tiene nada que ver con el teatro, ¿no? El stand-up es más natural, ¿no? Justo antenoche que fue Ibrahim a mi casa, estábamos hablando de las diferencias y estábamos hablando de probar material, que el comediante la misma rutina la puede probar todos los días en diferentes y cada día creciendo, uno no puede ir probando un cuento, entonces cambia. Y entonces la pregunta sería para vos lo mismo, ¿cómo diferencias todo? Porque es que lo tuyo sí es un salpicón de oficios. Porque yo toco bajo en una banda de punk, pero pues punk es punk, ¿me entiendes? No me afecta en nada más. Y en la escritura menos, porque la escritura es una cosa escrita, no tiene nada que ver con lo oral, pero es que lo de Flor sí ya es pasado, y es mamá además. Pero mire que de eso lo hablábamos en la entrevista que tuvimos con José, porque yo creo que hay que tener claro como cada oficio. Digamos que tú me has visto contando y tú te das cuenta. Yo te he visto haciendo comedia, clown y contando. Yo meto algunas luces, o sea, digamos que yo siempre he pensado y yo le decía a José, o sea, creo que lo que me une en la escena es esas ganas de hacer reír, porque yo siento que el ser humano necesita reírse, o sea, que es una cosa vital, pero no buscada desde esa necesidad de aprobación o de mírame qué chistosito soy yo, porque eso a mí me parece terrible. Pero digamos que en el clown viene más desde la introspección, porque curiosamente el clown viene del bufón, y el bufón es lo más crudo del ser humano, o sea, mirar como las tripas ya expuestas, como todo lo emocional muy, muy a otro nivel. Y eso lo aprendí con los chilenos de los que yo te contaba esa vez, porque con Suceso Taladro, que son los chilenos con los que yo aprendí, con ellos, digamos que veíamos la historia del clown desde sus inicios, y teníamos que hacer todo ese trabajo. Cuando uno visualiza y conoce como toda la historia de las cosas que hace desde atrás, ¿sí? Siento que también se vuelve como un respeto a cada oficio. Entonces, por ejemplo, el clown yo no lo revuelvo, pues tendría todo, y es más, muchos comediantes me dicen eso, ay, pero si usted es clown, ¿por qué no le mete clown? Pues porque no quiero. Porque sí, porque sí, o sea, y suena un poco hasta feo, pero sí, porque no quiero. Es como cuando actúo, yo soy muy buena y yo lo reconozco, soy mucho mejor haciendo comedia, y eso que la comedia implica mucha más exigencia que el drama, o sea, o yo lo he sentido en escena, digo como actriz. Y en cuanto a la narración, porque yo alguna vez hablaba, no quiero nombrar en este momento quién, pero alguna persona sí me decía eso, pero entonces ¿usted qué hace? Porque así con esa cosa despectiva, ¿no? O cuenta o actúa. Y aparte porque hace... como eres mujer, más despectivo. Uy, ¿no? sí, ahora sí, a otro nivel. Sí, eso entonces, sí está claro. Entonces yo decía, ¿cuál es el problema? O sea, porque me decían, pero ¿y por qué no se dedica entonces a contar si usted es muy buena contando? ¿O por qué entonces no se dedica solo a la comedia? Porque usted pues igual le ha ido bien y yo le decía, pero ¿por qué no puedo hacer las dos cosas? O sea, ¿por qué lo único que tiene derecho a ser integral acá son las galletas? O sea, no. No, o sea, yo creo que y el pan. Pero entonces yo decía, no, si yo tengo claro qué es cada oficio, y yo me paro con respeto y con el respeto que merece mi momento en la escena, creo que no tienen ningún problema. La semana pasada, hace 15 días que estuve en el Festival Internacional, en el de Fabricantes de Historias, yo me paré a contar, y yo amo contar, y de las cosas que yo digo es que yo siempre soy agradecida con la narración, porque si no fuera por contar cuentos yo no hubiera podido pagarme la carrera de actuación. Yo me pagaba la mitad de mi carrera, me pagué la mitad de mi carrera con cuentos, y lo que yo quería hacer era ser actriz. Entonces yo a la narración le debo mucho, y fuera de eso sigo contando, y sigo contando con el respeto que se merece pararme a contar una historia. O sea, no revolviendo ni metiéndole, porque como ahora salió el injerto de que entonces el cuento comedia. He visto, por ejemplo, narradores que eso no lo hace ni uno que hace comedia, y he visto narradores que en su foto de perfil se ponen stand-up comedy, cuando no tienen ni idea de qué es eso. O sea, no, pues yo he visto uno peor, que no hace cuentería, no hace stand-up, y que se presenta como cuentero y stand-up comedy, que eso es todavía peor. Por eso, y uno dice,
hasta qué punto la necesidad, porque uno entiende la necesidad de la persona para venderse como lo que no es, porque digamos, yo tuve la fortuna de estudiar y yo sigo, y por ejemplo Mau, que es como más cercano a mí, sabe que yo a veces como... Era porque ya es me que, echaste a la porque entonces, Florecita, ¿qué haces? Y yo tomando un taller de teatro. Florecita, ¿qué haces? Yo estoy estudiando. Desde las 4 de la mañana. Entonces yo me la paso estudiando. De hecho, está viviendo en Chía. En Chía no. Porque la vez pasada le escribí, dijo, no, yo estoy en Chía, pero apenas llegué a Bogotá te escribo, no me ha escrito. No he vuelto. Sí, no. Pero no. mira con lo que dices. Esto es un holograma. Florecita, con lo que dices es muy cierto. Porque, por ejemplo, yo veo a Marco y veo a un actor. Sí. ¿No? Y es un tipo que ha hecho, independientemente que hayas hecho esa escuela distinta, pero eres actor. Sí. ¿No? Y Florecita, se ve la formación. Claro, se ve, pero o lo que hizo Itoño, ¿no? Que es un poquito más tirando al teatro, pero contando una historia fabulosa y haciéndolo muy bien, que yo tampoco lo haría, porque yo cuento sentado, yo que me voy a ponerme a parar y a pendejear, yo no soy capaz, y aparte me da pena, ¿me entendés? Porque además ya viejito. Pero lo que dice Flor es cierto, uno puede, yo por ejemplo escribo música. Todas las historias que yo voy a contar las escribo primero en la partitura. Escribo la música y ahí voy poniendo palabras. Entonces yo no escribo cuentos y no canciones. Pero uso ese recurso de la música para crear historias. Y en escena trabajo mucho, en ensayos trabajo mucho el ruido, mucho la creación de imágenes, nunca trabajo el cuento. Entonces todos esos elementos que uno va aprendiendo por la vida los usa. Y es válido. Entonces a mí nadie me va a venir a decir a estas alturas de la vida, pues dedíquese al punk, que usted es buen bajista, porque primero no soy buen bajista, llevo 38 años tocando vaina y nosotros somos punquetos, bien, pues mezclamos jazz y todo, pero no. Y nunca me van a decir, ¿por qué no se dedica a esto o a esto? ¿Ves? Una cosa es porque no soy mujer, ¿no? Sí, eso sí, digámoslo en claro, ¿no? Sí. Y lo otro porque uno lo que hace es tomar elementos. Entonces uno ve a Marco, es que hoy no llegaste temprano, lo hubieras visto te mueres, huevón. Se contó que 10 minuticos, pero ay, ¿entendés? Con 10 minutos fue suficiente, que antes habían presentado otros 2 chicos normalitos, pero llega este y ¡pa! La rompe, atrapa, pero es que aparte hay unos gestos que hace que uno dice, carajo, este loco. Hay uno que te pones de lado y te agachas así. Que uno dice, marica. Sí, que haces como... Sí, aparte tu perfil y todo, te da como que quedas un poquito quieto y dice, uy, y ahí mira lo que hace un buen gesto. Te puede generar tensión, suspenso, ¿no? Cualquier cosa. Y te genera ahí como, porque hay, por ejemplo, a mí me encanta el trabajo de Raúl España, pero tiene un cliché que a mí me mama, y es que te están contando un cuento de terror, bajan la voz y después pegan un grito. Entonces la gente, claro, uno no está, entonces ese es un truco barato. No tienes miedo, te asustas. Sí, claro, porque ¿qué tal Alfred Hitchcock haciendo eso? ¿No? ¿Entendés? Pegando un grito, pa. Y tú, Marquito, yo me robé la entrevista, me volví un entrevistador, pero es que quién sabe cuándo lo vuelva a ver, tú sí puedes que lo entrevistes. Marco, ¿tú cómo preparas tu trabajo? O sea, tú tienes esta conciencia del trabajo corporal, lo escénico, el movimiento, los ritmos. ¿Cómo preparas tu trabajo? Sí, yo lo primero, las historias, me tiene que gustar mucho las historias que cuento, ¿verdad? Las historias, porque claro, tú imagínate, uno trabaja tradición oral y tiene 1000 historias. Todos los días te están contando historias. La tradición oral es infinita. Nosotros tenemos, por ejemplo, toda una saga de, bueno, el de Perurimá, que es Pedro de Urdemales. Probablemente en Paraguay hay miles de versiones de este personaje, ¿no? En casi todas las sagas que yo he investigado, por ejemplo, en Chile, en Brasil, que le llaman Pedro Malas Artes, hay 1000 historias. Entonces uno tiene que también, al contar ese personaje, por ejemplo, tiene una característica propia del campesino paraguayo que anda descalzo, porque ahí sí puedes andar descalzo, ¿verdad? Con pique, con caries y todo eso. Yo me aprendo la historia y luego, es verdad, toda esta cuestión, por ejemplo, si le voy a dejar esta expresión en guaraní, por ejemplo, Pedro de Urdemales, por ejemplo, el desenlace, uno de los cuentos que cuento es que él se da cuenta de que toda su mano está llena de bacarecaca. En algún momento yo hacía una traducción de eso, pero ya con el gesto uno ya se da cuenta de lo que tiene en la mano, ¿no? Claro.
porque yo adelanto, ¿verdad? Que el olor, la textura y todo eso, pero queda en Bacarecaca. Entonces, a mí me gusta mucho esto de preparar, ensayar, y a medida que voy ensayando, por ejemplo, trabajar, el ritmo va acompañado de un gesto. El ritmo siempre va acompañado de un gesto y trabajar sobre todo los silencios. Yo digo, aquí amerita un silencio, como una pausa. Es como decir, por ejemplo, no sé en el cuento de hoy, porque, claro, uno cuando cuenta tanto ya no es tan consciente. Cuando lo prepara sí, pero la idea es que no quede eso una cosa mecánica, ¿no? Que decir tit, 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 no. Sí, no. Este gesto, por ejemplo, creo que, bueno, cuando corta el machete que hay en el aire, seco. Ese silencio es primero que uno arma una imagen con el cuerpo. Sí. Ahora que estamos en radio, ¿verdad? Uno arma una imagen con el cuerpo, con la mano arriba, el machete al aire. De tal manera que la intención de esa es que la gente se quede ahí. Lo consiguió. Y ahí tú le dices, no lo ha conseguido. O la expectativa, ¿lo consiguió o no lo consiguió? ¿Lo consiguió? No lo consiguió. Ahí haces el remate. Eso sí, por ejemplo, esos movimientos son conscientes, son bastante conscientes, ¿verdad? Pero la idea es que sea orgánico, que no sea una cosa. Porque si hacemos eso, lo que tú decías, por ejemplo, si en todos los cuentos hago el mismo gesto o la misma pausa o en el mismo cuento, ya no tiene tanto sentido. Bueno, eso ustedes que trabajan en la comedia saben, ¿no? ¿Verdad? Que la primera vez simpático, la segunda vez bueno, pero la tercera vez no. Eso le salía bien al Chapulín Colorado y al Chavo, eso, ¿verdad? Pero tú ya sabías, pero porque es... pero sí, eso, o sea, yo preparo mis cuentos conscientemente, por ejemplo, de que cada expresión o sobre todo cada acción lleva un gesto, y eso intento siempre armarlo, ¿no? Obviamente que cuando uno empieza a contar y a medida que el cuento vaya funcionando y todo eso, te das cuenta de que algunas cosas sí las desechas y otras las amplificas. Y eso sí, es muy curioso. Por ejemplo, solamente en España no es lo mismo contar en el sur, Andalucía, ¿verdad? Tierra cálida, gente ruidosa, que contar en el norte, donde hace mucho frío, llueve, la gente es menos expresiva. Y te das cuenta también que funciona o no funciona, ¿verdad? Los gags, los movimientos, todo es tan diferente. Yo quería, digamos que cuando estabas hablando de lo que es el montaje, pienso que una de las cosas más retadoras precisamente o que tienen como mucho peso son los silencios, porque digamos que yo me doy cuenta que aplica eso sí a todo, digamos que en mi caso a todo lo que yo hago, ¿sí? Hasta en el clown, porque la gente piensa que el clown va a toda carrera y simplemente no para como un carrito a toda velocidad, cuando no, o sea, hasta él tiene sus momentos en los cuales para como, hasta para darse cuenta como, oiga, estoy haciendo las cosas mal, que es lo más tierno y lo más bonito, ¿sí? Como esa capacidad de asombro sobre lo que yo mismo estoy haciendo. En la narración, y por ejemplo en el caso de Marco, me parece muy bonito ver como que esa musicalidad y esa puesta en escena tiene esa posibilidad de disfrutarse el silencio de esa manera, como lo que explicaba ahorita, o sea, cómo saco y espero a que la gente diga, bueno, pero ¿qué pasó? Sí, o sea, antes de que yo le diga, le bote todo, permito que el público se conecte aún más con la historia. O sea, el silencio termina siendo una herramienta también muy interesante a la hora de contar. Y yo debo confesar, mucho perdón porque se me va a ir esto. Yo debo confesar que bueno, esta es la tercera vez que vengo, ¿no? Yo tengo mucho miedo de venir a contar a Colombia porque yo he visto también un poco la evolución, esto del chiste, y porque he visto muchos colombianos saliendo fuera, ¿no? Y mi preocupación siempre es, bueno, yo vengo con una cuestión de cuentería pura y dura que trabajo mucho desde el humor, pero no el humor para carcajearse, ¿no? O sea, un humor ahí que está ahí por debajo, incluso algo así como más erótico que van a ver esta noche también. Pero siempre está ese miedo, ¿verdad? Si la gente está tan acostumbrada ya al chiste, a la risa, me preocupa eso, ¿no? Como digo yo, pero será lo que yo les eche va a funcionar.
No, pero eso es otro tipo de público, el público de los cuenteros, público que va Va a escuchar, Va a la escuchar historia. cuentos, sí, Sí. sí. De hecho, yo he tenido funciones a que a mí me asombra, porque uno dice, pues yo ya estoy viejo, tener público viejo, y he tenido funciones donde van chicos de 15, 16, 20 años y están ahí embobados. Yo digo, ¿estos por qué no ponen a ver una serie? A meter- No, igual a hay una meter conciencia, drogas. ¿no? De que voy a escuchar Sí. cuenteros o ir a escuchar comedia. Siempre hay como esa conciencia. Mira que hay una cosa que tú hablabas del silencio. Hace unos años con Aldo Méndez, Ujú. estábamos en Tunja, en un festival, y nos sentamos a hablar de la importancia del silencio. Y hay una cosa que los cuenteros, sobre todo acá en Bogotá, lo que más miedo le tienen es al silencio. Y no saben la maravilla. Entonces hablábamos con Aldo de que uno está contando, por ejemplo, yo cuando estoy contando y creo una imagen, guardo silencio unos 2 segundos, 3, 4, y si quiero me alargo un poco. Y vuelvo y retomo y el público ya es otro, ya entró, ¿ves? Porque en esos segundos de silencio toman la imagen, por ejemplo la que te decía hoy tuya, uno toma esa imagen y empieza a construir cosas en la cabeza. Es otra forma de poética. El silencio no, en el oficio de contar historias, no debe aterrarlo a uno, por el contrario, lo enriquece a uno más, te conecta más con el público. Ahora sí, pues Sí, pregunta, bien qué puesto pena, el José. silencio, es una maravilla. No, realmente Quedamos ya- todos en silencio, bien puesto el silencio. Ahí están los silencios. Funciona. Ahí están los silencios que funcionan. No, pues realmente ya se nos va como agotando el tiempo. Sería chévere, Marco, que nos regalaras como un microcuento o un fragmento de como un abrebocas a lo que vamos a ver ahora más tarde. A ver que lo pienso. Digan algo mientras pienso. Bueno, la función de hoy es en galerías. Ay, sí, vuelvo a repetir la dirección mientras. Espérenme, ya la busco. No hay un referente ahí cerca, es que Bueno, eso es en galerías. Bueno, por favor, pongan atención. Carrera 23, número 52A08. El lugar se llama Bahía. Me parece muy bonito porque es un lugar, no lo conozco, pero sí tengo el referente porque es bonito Yo cuando sí la lo gente conozco. habla. Ah, bueno, entonces José me dará Sí, la razón. Pero me parece muy chévere stalkear y darme cuenta que es un lugar que está apoyando el arte. Entonces eso me parece muy bueno, que ustedes vayan, también lo apoyen porque pues Sí, allá se apoya mucho la cuentería. está aparte que el apoyando espacio es mucho hermoso. el arte y también la cuentería. Sí. No, y el Ay, espacio, no. el espacio es bonito, es Sí. ameno, o sea, uno va con la tranquilidad que va a estar cómodo y que va a disfrutar del espectáculo, eso sí, es garantizada la comodidad. Así Ya, que- el resto ahí para allá le toca a Marco, entonces, ya, Mira, ahora sí ya te allá acordaste. en mi pueblo, en Tacuatí, había la vieja más vieja del pueblo, la que conocía todo el mundo y todos la conocían a ella. Se dice que nació en la época de la Guerra Grande. La Guerra Grande es la guerra contra una invasión que hubo de Argentina, los ejércitos de Argentina, Brasil y Uruguay. Entonces ella tenía una relación umbilical con la muerte. Cada vez que alguien se moría, ella, Ñacanuta, que así se llamaba, era la primerita que se acercaba ahí a dar sus pésames, acompañaba al féretro, siempre. Y ella odiaba, detestaba la palabra muerte, odiaba. Había enterrado, porque había tenido 9 hijos, había enterrado a 5 de sus hijos, había enterrado a toda su generación e incluso las generaciones siguientes. Se calculaba que tenía 115 años por aquello de la guerra, porque no tenía documento. Eso sí, ella, digna como ella sola, nunca usó bastón. Había desarrollado la cualidad de reptil, con sus pies así arrastraditos y abiertos. Iba levantando polvareda. Cuando uno veía en el pueblo una polvareda, pocos camiones habían en esa época. Era Ñacanuta que venía así lentita, pero levantando polvareda. Y ella una noche estaba en una fiesta de San Juan cuando de repente escuchó al sepulturero del pueblo comentar en un petit comité allí que el nuevo alcalde, el intendente que le decimos nosotros, estaba con un proyecto. Su gran proyecto de obra era agrandar el cementerio. Y cuando ella escuchó eso, dijo sobre mi cadáver. Porque ella era de la antigua escuela, ella sabía, tenía esa creencia de que cuanto más se agrande el cementerio, más estamos llamando a la muerte. Y que eso ella no lo iba a permitir. Se fue a su casa ofuscada. Al día siguiente, a las 5 de la mañana, empezó a golpear los portones y los aplausos, porque en Paraguay no tenemos timbre, sino la gente aplaude. Y empezó a despertar a todos y cada uno de sus vecinos y a convencerles a las 11 de la mañana
en mi pueblo Taguatí ya se había creado nada más y nada menos que el primer movimiento cívico del pueblo, el movimiento por el no agrandamiento del cementerio. Pero claro, el intendente, el alcalde, no se iba a quedar atrás, se enteró de aquello y también empezó a golpear puertas y ventanas y ofrecer algún que otro dinero. A las 5 de la tarde en mi pueblo, que no había ni partidos políticos, había creado el segundo movimiento cívico del pueblo, el movimiento por el sí agrandamiento por el cementerio. Y desde ese momento, desde aquel instante, mi pueblo Taguatí se dividió en dos y aquello empezó a ser un verdadero infierno. Pero bueno, eso para continuar con esa historia. No, muy bacano. Bueno, ya tenemos ahí ya tenemos un motivo para ir entonces a escucharte. Vas a contar el final de la historia esta Yacanuta, el personaje es verídico y es curioso porque se llamaba así Yacanuta, era nuestra vecina y tenía una ocurrencia la mujer que tenía, ella por etapas coleccionaba, de repente se lo coleccionaba latitas, cartones, bueno, eso por salubridad, venían, le quitaban todo y volvía. Y una época, por ejemplo, le dio por coleccionar flores silvestres. Todos los días iba por la mañana y traía flores, hasta que la casa se le llenó de flores. Claro, eso olía mal, salían bichos y todo eso. Y cuando le preguntaban por qué juntaba tantas flores, decía ella, bueno, en cualquier momento me voy a morir y no quiero que me coja desprevenida, decía ella. Y así ya tengo flores. Pero la vieja nunca se moría. Bueno, terminó muriéndose, ¿verdad? Porque no ha vivido 200 años, pero yo era chico, entonces este es también un cuento. Pero es que la familia tiene para contar una saga, porque como ella tuvo 9 hijos varones, el séptimo hijo varón es el Luisón, que es como el hombre lobo, ¿no? Y ese señor también tiene una historia, porque él siempre que se iba al río, nunca lo volvíamos a volver. Y siempre iba en tardes de luna llena. Entonces, tú te imaginas la mentalidad. Nosotros que éramos chicos y este señor no volvía y de repente escuchábamos un aullido. Entonces, para sacar cuento de esa familia es tremenda, es brutal. Mi hermano Rubén se anima, yo no me animo tanto, además con nombres propios y todo eso. Mi hermano Rubén una vez contó en la historia del Luisón en la escuela de mi pueblo y vino un día una mamá con su hijo en brazos y le dice, quiero hablar contigo, le dice al cuentero. Le dice, ¿cierto que vos le dijiste que su abuelo era un Luisón? Por eso los escritores le cambian los nombres y todo eso. A mí me parece un bonito homenaje en el caso de Yacanuta, ¿verdad? Porque sí, era una mujer muy interesante. Pero bueno, la historia tiene su desarrollo y un final, obviamente. O sea que esta noche lo vamos a ver. Sí. Bueno, pues entonces, pues muchísimas gracias, Mauricio, Flor, Marco, gracias por haber venido. De verdad que ha sido una charla muy amena. No, José, a ti, gracias por muy bonito por creer en escucharnos, esto. vernos. No, siempre. Creemos y apostamos, eso sí, siempre. Y bueno, redes sociales, ¿dónde podemos ubicarte? ¿Cómo hacemos? Yo sobre todo en Instagram es lo que más estoy. Bueno, también tengo Facebook, ¿verdad? Marco Flecha. Y en Instagram es Cuentero PY. Cuentero Pi, pero con Y. Que es como Cuentero Pi. Nosotros decimos P, ¿verdad? Porque la Y en guaraní se pronuncia así gutural. Que es la gente le cuesta mucho pronunciar. Bueno, para nosotros las cataratas no son del Iguazú, como dicen en Argentina. Para nosotros son las cataratas del Iguazú. Que se nota la diferencia, ¿verdad? Cuando uno habla. Y nada, eso es Cuentero P o Cuentero PY. Ahí me encuentran. Y bueno, tengo una página también que está más o menos básicamente lo que hago, que es marcoflecha.com y ya está. Eso. Listo. Tú eres Flor de la Comedia, ¿cierto? Flor de la Comedia. Y Mauricio Yo no Linares. sé. Sí, debe ser. Yo no me acuerdo. Sí, bueno, no, pues muchísimas gracias por haber asistido. Quedan cordialmente invitados a una próxima. Bueno, entonces en emisión. 8 días vamos. En 8 días. Nos vemos en Compensar. Sí, cuando vuelvas a Colombia, Sí, esa es tu casa, hermano. Bienvenido a Compensar Estéreo. Si todo se Entre cumple, en Cuentos. 15 años vuelve. No. Cada 15 años viene. Puede ser. Esperemos que sea antes. El año pasado vino, así que esperamos Sí, que pero eso por lo fue menos- relámpago. por Como lo esta menos en vez. 2 años, por lo menos. Bueno, pues acá ya sabes que tienes a dónde llegar. Bueno, Bueno, Muchas acá no, allá. Gracias.
Acabo con Pensar Estéreo. Ah, pero ya Eso. como esa ya... Ah, donde eso es un estemos. lío. Bueno, donde estén, sí, porque... Gracias a quien está ahí detrás de escena, a quien nos ayuda a sonar, ¿no? Ariana Sí. Pardo, que siempre nos ha colaborado con Sí, la es una grabación. linda. Que Sí, se esconde y gracias. todo. Bien Sí. bonita que es y se esconde. Y Sí. sonríe y todo. Y uno bien feo y se deja y se empieza a mostrar. Así es la vida. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, gracias. Esto- Tengo una duda, la función no era mañana. Estamos hablando